Vamos grabando. Perfecto. Entonces habíamos terminado de completar la idea de que este método gráfico, el método de la poligonal, trasladando las paralelas a cada uno de ellos, se cierra el polígono con la resultante, desde donde comienza el primer vector hasta el extremo del último vector. Esos son métodos gráficos, pero la suma siempre se hace en forma vectorial, analíticamente con aquel método, con el método del teorema del coseno, el teorema del seno y de esta otra forma. Espere que todavía me falta agregar a alguien ahí. Listo. La última es Reynoso y creo que ya no hay más. Perfecto. Sí, todavía siguen entrando. María Milagros. Y les decía entonces que esto, a su vez, como todas las definiciones en matemática, tiene además sus propiedades. ¿Cuáles van a ser las propiedades de la suma de vectores? Entonces vamos a enunciar en forma teórica las propiedades de la adición. Nosotros estamos acostumbrados a decir de la suma de vectores. Vean que son muy sencillas y que ustedes las tienen que... Perdón. Tenemos un pequeño desajuste acá con la mesa. Así que es más fácil. Hay una propiedad nueva que ustedes van a empezar a... Creo que ya la dimos, pero no. Con ustedes obviamente no, porque es el primer año que tengo, pero la primera propiedad se llama ley de composición interna. LCI. O sea, cuando sumamos dos vectores, ¿qué obtenemos? Otro vector. Eso significa, yo sumo dos números y obtengo otro número. Sumo dos vectores, obtengo otro vector. Es importante este concepto porque a veces, ya vamos a ver más adelante, que vamos a multiplicar dos vectores y no voy a obtener otro vector. Voy a tener otro elemento, un número, por ejemplo. No siempre que se opera con dos elementos de un conjunto, el resultado es otro elemento del mismo conjunto. Esto para que ustedes lo recuerden de una forma muy casera, decimos, si cruzo un gato con una gata, obtengo un gatito, un perro con una perra, un perrito, o sea, de la misma especie. ¿Está claro? Eso se llama ley de composición interna. A pertenece al conjunto de los vectores, B pertenece al conjunto de los vectores, entonces la suma de A más B me da C, que pertenece al conjunto de los vectores. En este caso los elementos son los vectores. Otra propiedad que ustedes conocen muy bien es la propiedad conmutativa. ¿Qué dirá la propiedad conmutativa? Es muy fácil, que A más B es igual a B más A. La suma es conmutativa, recién lo hemos visto en el método de la poligonal, puedo empezar con A o puedo empezar con B. A más B igual a B más A, eso no requiere ninguna demostración. La suma de vectores también es asociativa. Por lo tanto, la asociatividad se cumple de tal forma que si nosotros al vector A le sumamos el vector B y luego le sumamos otro vector, es lo mismo que al vector A le sume la suma de B más C. O sea, no importa cómo lo asociamos. En el método de la poligonal arrancamos con C, D y F, yo lo puedo hacer en cualquier orden. ¿Por qué en cualquier orden? Porque además es conmutativo. Y puedo ir asociando y hacer varios cálculos e intercalar paréntesis en cualquier lado. De hecho que en el anterior no lo hemos probado, pero ustedes pueden hacer esa suma vectorial en cualquier orden o hacerlo en forma parcial. ¿Qué quiero decir con esto?
que nosotros podríamos, en este caso, vamos a correr antes de tirar las cosas, en este caso que tengo acá, donde tenemos la suma, ¿recuerdan de este vector que está acá? Yo podría aplicar el método del paralelogramo, pero para aplicar el método del paralelogramo, ¿qué tendría que hacer? Trazar una paralela D, una paralela a C, y decir, acá está la suma, esto es paralelo a D y esto es paralelo a C. Entonces acá tengo la suma parcial de C más D. Después tendría que tomar la suma de E más F. Trazo una paralela a F, trazo una paralela a E, y acá tengo otra suma. O sea que este vector reemplaza a E y a F. Este vector reemplaza a C y a D. ¿Y después qué tendría que hacer? Sumar esta resultante parcial con esta resultante parcial, trazar una paralela acá, una paralela allá, para que obtenga ¿qué cosa? El vector total, que va a ser igual a este vector que está acá. Pero en vez de aplicar 3 veces el método del paralelogramo, es mucho más fácil hacer una sola vez esta operación, en forma gráfica. Ahora, forma analítica ni hablemos, ¿no? Porque tengo que aplicar el teorema del coseno con el teorema del seno para ver el ángulo, después para la otra suma parcial y después para la tercera. Ese cálculo que hicimos nosotros ayer tengo que hacer 3 veces. Con las resultantes parciales, su dirección, o sea, calculando su ángulo, se tengo que aplicar 3 veces el teorema del coseno, 3 veces el teorema del seno, eso se pone un poco engorroso. Por lo tanto, vamos a dejar de hacerlo en forma gráfica así libre y lo vamos a llevar a nuestros sistemas de ejes coordenados cartesianos, donde se reduce muchísimo la... Vamos a incorporar a esta gente que todavía no entró. Listo. Ingresados ellos, seguimos con las propiedades. Eso tenía que ver un poquito con esto de la propiedad asociativa, ¿verdad? Que estábamos viendo de las leyes, que la suma es ley de composición interna, conmutativa y asociativa. Además, la suma de vectores tiene elemento neutro. Existencia de elemento neutro. El elemento neutro lo vamos a simbolizar con E, por ejemplo, tiene que ser un vector, de tal forma que si yo a un vector A le sumo otro vector que sería el neutro, es lo mismo que al neutro le sumo el vector A, ¿y qué me tiene que dar? El vector A. Entonces, si nosotros tenemos que sumarle a un vector otro vector para que me dé el mismo vector, es obvio que este vector tiene que ser el vector nulo, así lo definimos. E es el vector nulo. ¿Qué quiere decir que es el vector nulo? El módulo de su vector vale 0. O sea que no tiene representación gráfica. ¿Por qué? Si no tiene módulo, si la longitud es 0, es como si fuera un punto. Entonces no tiene dirección, no tiene sentido. De hecho, que no tiene mucho sentido a un vector sumarle el vector nulo. Es lo mismo que en los conjuntos numéricos, el 0 es el elemento neutro, porque si yo a 5 le sumo 0, me da 5. Si a menos 3 le sumo 0, me da menos 3. En cambio, en la multiplicación el neutro es 1, porque 5 por 1 me da 5, 7 por 1 me da 7. Entonces, un vector más el vector nulo me vuelve a dar el mismo vector. Esa es la definición de vector nulo. Después la vamos a escribir en componentes cartesianas y vamos a ver que sus componentes también valen 0. Y por último, vamos a tener una quinta propiedad. A raíz del elemento neutro aparece el elemento inverso. Entonces, la existencia de un elemento inverso también van a escuchar hablar de inverso aditivo, porque es respecto de la suma solamente, o también le llaman simétrico, otros autores. El asunto es que a un vector A, yo le voy a sumar un vector A'
de tal forma que la suma me dé el vector nulo, que me dé el neutro. O sea, que me dé 0, decimos nosotros. En realidad no es 0, es el vector nulo, porque es un vector. Si yo digo que me dé 0, cuando decimos 0, en realidad lo que estamos diciendo es que es un número, no un vector. 0 es un número real. En cambio, acá estamos diciendo que la suma de un vector más otro vector para que me dé el vector nulo, es obvio que ese vector A' es lo que nosotros llamamos simétrico. Ese es el elemento inverso, el simétrico. ¿Y quién es ese vector? Y es menos A, o sea, el vector A. Yo le sumo el vector menos A, ¿y qué me va a dar? Me va a dar el vector E. ¿Qué será el vector A y el vector menos A? Es el mismo vector, o sea que si este es el vector A, tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero ¿qué cosa? Sentido contrario. Esto es el opuesto. El elemento inverso, simétrico, le llamamos directamente vector opuesto. ¿Quién es el vector opuesto? Y el de A es menos A, el de B es menos B, el de C es menos C. O sea, directamente le decimos su vector opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que definimos como propiedades. Ley de composición interna, reitero, sumamos dos vectores y obtenemos como respuesta, ¿qué cosa? Otro vector. Si la suma de dos vectores me da otro vector, entonces es conmutativo porque hemos visto ya gráficamente que A más B igual a B más A. De esto no vamos a hacer demostraciones. Es asociativa, sí es asociativo. Tiene neutro, es el vector nulo, y tiene inverso, y es el vector opuesto. Es el vector que es el mismo vector, pero que cambia de sentido. Tiene la misma longitud, la misma dirección. La flecha la colocamos hacia el otro lado. Esas son las propiedades, entonces, de los vectores. Vamos a volver acá hacia atrás, vamos a retomar y vamos a seguir con otras operaciones. Obviamente se deduce de la suma, como siempre, dedujimos ¿qué cosa? Que de la suma viene la resta, como operación inversa, ¿no? Nosotros decimos la operación inversa de la suma es la resta. En la resta no hay que hacerse mucho problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a definir entonces la resta a partir de la suma. O sea que si nosotros sabemos sumar, entonces sabemos restar. Cuando hablamos de resta, decimos, ¿cómo hago para restar dos vectores? Bueno, tengo un vector A y tengo un vector B. Y quiero hacer obviamente A menos B. Entonces, nosotros la resta siempre la trasladamos en la suma ¿de quién? De menos B. Ustedes saben que sacamos el paréntesis, más por menos me queda menos B. Pero acá estamos diciendo que sumemos dos vectores, A y el vector menos B. Entonces, en función de lo que dijimos acá, ¿quién es menos B? Y menos B es este vector. No sé. ¿Cómo hago para que se escuche? Sí la escucho. Ah, perdón. ¿Puede poner un poquito más abajo la cámara que no se ve? Va, yo no veo. Más abajo. Más arriba, perdón. Ahí. Ah, perdón. No, solamente dice resta. Ah, listo, listo, entonces. No Ahí hace está. falta. Yo Gracias. para tratar de ocupar el título, ¿no? Sí. Como resta. Entonces tenemos el vector A más el vector menos B. Entonces, si el vector B es este, el vector menos B es su opuesto, el que va para el otro lado. Tiene la misma longitud, igual módulo, igual dirección, está en la misma recta, solamente cambia el sentido. ¿Cómo sumamos este vector más este vector? Y bueno, trazamos ¿qué cosa? El método del paralelogramo. Trazamos una paralela acá y decimos que esta línea es paralela a esta línea. Esta línea tiene que ser paralela
¿A quién? A esta línea. Entonces, ¿dónde está el vector A menos B? Ahí. Esa es la resta A menos B. ¿Es lo mismo que B menos A? Y nosotros con los números decimos 3 menos 7, ¿es lo mismo que 7 menos 3? Y no es lo mismo. Entonces, acá hacemos lo mismo, decimos B menos A sería B más el opuesto de A. Entonces, ¿el opuesto de A quién es? Bueno, ahora el opuesto de A, en esta misma dirección, con el mismo módulo, tenemos entonces el vector menos A. ¿Y qué deberíamos hacer ahora? Y trazar una paralela acá por B, trazamos una paralela, trazamos una paralela acá por A, por menos A, perdón. ¿Y qué obtenemos? Este vector. ¿Y cómo es este vector? Y este es el opuesto de este. O sea que A menos B es igual a menos B menos A. O sea, es el opuesto. Reitero, esto es A menos B. ¿Y este de acá abajo quién es? B menos A. Casi que si con un poco de imaginación miran ustedes, cierro acá y cierro acá, y serían todas paralelas. O este es paralelo a este, paralelo a este, paralelo a este, este paralelo a este, paralelo a este. Se entiende que A menos B es diferente de B menos A. Ahí María Ángel Peña está afuera. No, dice que agreguen o apaguen los micrófonos, es cierto. Si no, yo los silencio a todos y listo, ¿eh? No me hagan hacer el papel de malo. Bien. Vamos de nuevo. A menos B es igual a A más el opuesto de B, o sea, A más menos B. A A le sumo el opuesto a este vector, el opuesto está para el otro lado. Aplico el método del paralelogramo y me da este vector. Si tengo que hacer B menos A este vector, le sumo el opuesto de A. Como este es A y esto es menos A. Entonces, la suma de estos dos, trazando las paralelas, me da este vector. Este es igual a este. Conclusión. Es más fácil, mucho más fácil, directamente cerrar acá y decir, esto es A menos B. ¿Por qué? Si yo cierro acá, fíjense, lo que estoy diciendo yo que acá entre A y B, hice lo opuesto de B, tracé la, hice todo un lío. ¿Para qué? Cuando yo podría haber hecho esto directamente, cerraba el triángulo. Entonces en la recta, que es mucho más fácil, aplicar el método del triángulo, que es, si los dos vectores coinciden en su origen, directamente cierro. La duda va a ser si la flecha va para arriba o si va para abajo. Porque para abajo iría el mismo vector, pero haciendo al revés, B menos A. Entonces, como A es el minuendo y sustraendo, el positivo es en A, entonces la flecha está ahí en el positivo. Si yo tengo que hacer B menos A, el positivo está ¿dónde? En B. Entonces la flecha, ¿dónde la pongo? Acá abajo, esta flecha acá me está diciendo que este es el vector B menos A, que es el opuesto de A menos B. En los números, ¿qué decimos? 7 menos 3 es igual a 4, pero 3 menos 7 es igual a menos 4. ¿Cómo son estos dos? Opuestos. Acá ocurre lo mismo. A menos B y B menos A da el mismo vector en módulo y dirección, solo cambia su sentido. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la resta de vectores. No tiene nada de especial. A partir de la suma definimos la resta y ahora a partir de incorporar el conjunto de los números reales
que vamos a llamar escalares, de acá en más, los números reales los vamos a llamar escalares. Por eso después van a escuchar hablar de las funciones escalares. ¿Qué quiere decir que son escalares? Que trabajamos con los números reales. Un número real es un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver. Producto. Producto. Ahí se ve, todavía no. Allí. Sí se ve. Producto de un escalar. Reitero, un escalar es un número real. Producto de un escalar, un número real, por un vector. O sea, vamos a decir que lambda por b. Lambda es el escalar y obviamente que b es el vector, por eso le ponemos la flechita arriba simbolizando que es un vector. Entonces, si tenemos un vector b, en realidad el vector se llama v, en la Real Academia, la b corta es la v y la doble b corta es la w. Entonces, el vector v lo vamos a multiplicar por un escalar lambda. Si hacemos lambda por v, vamos a obtener ¿qué cosa? En la misma dirección, otro vector. Que tiene otro módulo, que es más largo. No sé en cuánto. Pero el módulo de este vector, el módulo de lambda por v, va a ser igual a lambda por el módulo de b. Ahora, esto es simbología, nada más. Si lambda es un escalar y el escalar vale 2, esto, el módulo, o sea, la longitud que tiene esto es 2 veces la longitud que tiene el vector b. Hablando en criollo. Si multiplicamos un vector por 2, ¿qué va a pasar? Se va a duplicar. Si lo multiplicamos por 3, se va a triplicar. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando multipliquemos un escalar por un vector? Vamos a obtener ¿qué cosa? Otro vector. W. Entonces, este otro vector tiene la misma dirección. La misma dirección. Tiene el mismo sentido. Pero si yo lo llevo a multiplicar por menos 3 o por menos 2, se va a hacer 2 veces más grande, pero va a cambiar de sentido. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, va a ser otro vector. W va a tener igual dirección. Va a tener igual dirección. W va a tener el módulo de W va a ser igual a lambda por el módulo de B. O sea, para obtener esta longitud, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar esta longitud por el escalar lambda. Y el sentido, ¿cuál va a ser el sentido? Si lambda es mayor que 0, ¿qué significa? Que es positivo. Si lambda es menor que 0, es negativo. Entonces, si lambda es mayor que 0, ¿qué va a pasar? Y si lambda es mayor que 0, va a tener igual sentido que el vector original. O sea, en este caso, tiene el mismo sentido porque este escalar debe ser positivo. Si este escalar hubiera sido menos 2, la flecha la tenemos que poner hacia el otro lado. Entonces, va a tener, si el escalar es negativo, va a tener distinto sentido. Ahora yo le pregunto, ¿siempre va a ser más grande? ¿Hay posibilidad de que el vector, en vez de ser de esta longitud, sea más chiquitito, más pequeño en su módulo? Sí. Lo que ustedes deben contestar es sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo es más pequeño? Y entonces decimos,
el módulo de W módulo va a ser mayor que el módulo de V, o sea, este va a ser mayor que este, si el escalar lambda es mayor que 1. O sea, si en vez de 2, 3, 4, 5, se va a hacer más grande, porque se va a duplicar, triplicar. Pero también podría ser por menos 2, menos 3. Si yo lo digo por menos 2, tiene el mismo tamaño, pero cambia el sentido. Entonces tengo que poner que lambda en valor absoluto es mayor que 1. Y volvemos con el valor absoluto, que es el módulo. ¿Qué significa en valor absoluto? Que puede ser 2 o menos 2. Total en valor absoluto es 2 y 2 es mayor que 1. Puede ser 3 o menos 3, 4 o menos 4. Puede ser positivo o negativo, pero siempre mayor que 1. Si yo quiero que el módulo de W sea menor, si yo quiero que este vector no sea de este tamaño, sea más chiquito, entonces lambda tiene que ser en valor absoluto menor que 1. O sea, si yo lo multiplico por un medio, lo llevo a la mitad. Si lo multiplico por un tercio, lo llevo a la tercera parte. Pero también si lo multiplico por menos un medio, se va a hacer como. Y se va a hacer la mitad, pero para el otro lado. Esto va a ser si yo multiplico menos un medio por b. ¿Qué va a hacer? Y se va a, es como hacer b dividido en 2, lo dividí en 2, es más chiquito, pero cambió el sentido, la flecha va para el otro lado. Entonces, todas esas son las condiciones, no es tan difícil. Si el escalar es positivo, sigue la misma flecha. Si el escalar es negativo, cambia el sentido, va hacia el otro lado. Si el escalar es mayor que 1, se agranda, si es menor que 1, se achica. Pero mayor o menor en valor absoluto. ¿Se entendió hasta acá? Ese es el producto de un escalar por un vector. Acá no estamos operando con dos elementos de los mismos conjuntos. Acá estamos operando un elemento que son los números reales que multiplican a otro que son los conjuntos. Esto es como si hubiéramos cruzado perro con gato. Pero en este caso, si nosotros multiplicamos un escalar por un vector, nos da un elemento de uno de los dos conjuntos, en este caso de los vectores. Entonces no se llama ley de composición interna, se llama ley de composición externa. O sea, a los vectores vino un externo. ¿Quién es el externo? El escalar. ¿Y qué hizo ese externo? Y me lo modificó al vector, pero sigue siendo un vector. Salas. Sí, bueno. Bueno, cae en el choco, dijera la patrona, la vecina. Ajá. Bien. Los micrófonos. A ver. ¿Cómo hacemos con el tema de la... Silvina, apaga el micrófono, que si no, no escuchamos al profesor. ¿Qué lugares o...? No puedo. Ahí está, chatear. Bueno. ¿Qué es lo que nos está quedando? Yo voy con mi pizarrón de un lado a otro. Es definir las propiedades que tienen estas operaciones. Ya les estaba adelantando qué cosa, que es ley de composición externa. O sea, viene un externo a modificar el vector y ese externo es el escalar. Entonces, nosotros vamos a tener ahora las propiedades. ¿Las propiedades de quién?
producto de un escalar por un vector. Ley de composición externa. Un escalar por un vector da ¿qué cosa? Otro vector. Esto es lo que llamamos ley de composición externa. Bien. ¿Qué propiedades cumple este producto? Asociatividad mixta. Segunda propiedad. Asociatividad mixta. ¿A qué le llamamos la asociatividad mixta? A que si nosotros tenemos dos escalares, lambda y alfa, multiplicado un vector b, podemos multiplicar los dos escalares y después multiplicarlos por el vector, o no. Multiplicamos el escalar lambda por b y el resultado lo multiplicamos por alfa. O multiplicamos lambda y primero multiplicamos alfa por b. Esa sería la asociatividad mixta. En el sentido se llama mixta porque estamos hablando de dos escalares. Yo hago 2 por 3 por el vector. Y 2 por 3, 6. Hago 6 veces ese mismo vector. O primero lo multiplico por 3 y después el resultado lo duplico. O primero lo duplico y después lo multiplico por 3. Exactamente lo mismo. O sea, es hacer en dos pasos. Eso es lo que se llama asociatividad mixta. La otra propiedad dice que es distributivo respecto de la suma de vectores. La tercera es la distributividad con respecto a la suma de vectores. ¿Qué significa? Que si tengo un escalar multiplicado por u más b, esto es lambda por u más lambda por b. Aplico la propiedad distributiva, eso todo el mundo lo sabe. Lo mismo es la distributividad con respecto a la suma de escalares. O sea, en vez de sumar vectores, sumo escalares. O sea, lambda más alfa multiplicado por u. Pone lo mismo, lambda por u más alfa por u. Esto lo podemos practicar, no tampoco vamos a demostrar estas cosas porque son muy obvias, gráficamente, haciendo ejercicios, distributividad respecto de uno y respecto del otro. Y hay un elemento neutro para los escalares, elemento neutro para los escalares. O sea, lambda por b igual a b. ¿Qué significa que lambda cuánto vale? 1. Es obvio que si multiplican por 1, ese es el elemento neutro. Porque si es 1 no le modifica el módulo y no le modifica nada, ni el módulo en el sentido ni en la dirección. Entonces un escalar es como un vaso de agua, no le hace nada. Eso es el producto de un escalar por un vector. Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar o vamos a utilizar para el resto de las operaciones. Nada más que a partir de ahora, en vez de dibujar los vectores libremente, así como así, vamos a utilizar el sistema de ejes coordenados cartesianos. O sea, vamos a trasladarnos hacia el otro lado, vamos a ponerlo de este lado y vamos a decir que los vectores los podemos situar en coordenadas cartesianas. ¿Qué significa en coordenadas cartesianas? Que dado un sistema de ejes que ustedes ya lo conocen, vamos a situar un vector cualquiera, vector b, y ese vector b lo vamos a descomponer, ya que sabemos sumar vectores, en la suma de dos vectores. Este vector b se lo puede descomponer en la suma de ¿quién? Descomponemos acá en el punto x y acá. Decimos este vector va a ser el vector b sub x
Y este vector descompuesto acá va a ser el vector B sub I. Descompuesto en los ejes coordenados cartesianos, en el eje Y, o eje Y, y en el eje X. Todo vector puede ser descompuesto en el sistema de ejes. Para lo cual ese vector se correspondería en el sistema cartesiano a una coordenada X y una coordenada Y. Quiere decir que si nosotros ponemos el vector con las coordenadas X y como si fuera un punto, automáticamente sabemos que el origen está en el origen de coordenadas y el extremo en el extremo de ese punto en el sistema cartesiano, o sea, un punto del plano. ¿Estamos de acuerdo? Todos los vectores van a salir desde el origen de coordenadas hasta el extremo, X, Y. Y ahora, para expresarlo de otra forma y para tomar en cuenta otra expresión del vector, vamos a definir las unidades. Cuando nosotros trabajamos en física, hablamos de longitud y definimos la unidad de la longitud, es el metro. Para los ingleses será la pulgada, el pie. Vamos a definir volumen, decimos el metro cúbico. Definimos área o superficie, metros cuadrados. Definimos masa en kilogramos, corriente eléctrica en amperes, tensión eléctrica en voltios. Cada unidad que uno quiere medir tiene, cada magnitud, perdón, que uno quiere medir tiene una unidad. Entonces nosotros en los vectores vamos a definir un vector unidad. O sea, si en esta escala esto es 1, entonces debe haber un vector que mida ¿cuánto? Una unidad. La unidad que ustedes trabajen, un centímetro, un cuadrito, una pulgada. Y en el eje X también vamos a definir un vector que tiene también ¿cuánto? Una unidad. Este vector, que tiene componentes 0 y 1, lo vamos a llamar vector Y. Con una flechita pero curvada, que significa que es la unidad de los vectores. Y este vector que tiene componente 1 en... Está escrito mal, perdón. Esto es 1 y 0. 1 en X y 0 en Y. Y este es 0 en X y 1 en Y. Entonces, a ese vector lo vamos a llamar J. Por lo tanto, vamos a tener los vectores Y y J, que van a pasar a llamarse versores. Esa es la definición para versor. Es un vector unitario. Un vector unitario. El versor es un vector unitario, o sea que el módulo de Y es igual al módulo de J y es igual a 1. Se le hace una flechita curvada para simbolizar que es un versor, que es unitario, que mide 1. Nosotros no lo vamos a hacer más para no gastar tinta ni tiempo. Bueno, mañana vamos a continuar con esto porque estoy viendo que en cualquier momento se corta y vamos a empezar a trabajar en el sistema de ejes coordenados cartesianos, de vuelta a la operación de la suma, la resta, y después vamos a agregar, así como vimos producto, vamos a agregar producto de vectores, que hay dos tipos de productos. ¿Alguna pregunta? Como esto ya se está por